vídeo vamos a analizar las principales características de la civilización griega. Vamos a comenzar hablando de lo que sería la Hélade, el concepto de Hélade, como los griegos tenían la concepción, no tenían la concepción de un estado grande, sino de distintas ciudades-estados. Luego, en los puntos 2, 3 y 4 analizaremos lo que sería las épocas, la evolución, época arcaica, la época clásica y la época helenística. Otro bloque sería lo que sería la economía, la política y la sociedad, que corresponderían con los puntos 5 y 6, la organización política, lo que sería la polis, cómo se formaba, qué territorio, qué formas de gobierno, la economía, cuál era la base de la economía, la agricultura, el comercio, la sociedad, los distintos tipos de sociedades, ya sea espartana o ateniense, y la vida cotidiana, cómo vivían los griegos. Un último bloque lo dejaremos para aspectos tan importantes de la cultura como la religión griega, la famosa mitología griega con su panteón de dioses, la cultura griega, que es la cuna de nuestra civilización europea, ya que tiene tremenda influencia en filosofía, en historia, en literatura, etc. Y por último, el arte griego, que también fue trascendental no solo por la influencia que ejercieron sobre los romanos, sino posteriormente en una época que veremos en segundo de eso, que sería el Renacimiento. Comenzamos. Aquí veis las distintas influencias en la religión, el panteón, el arte, la cultura, que es, como decimos, la cuna de la civilización actual europea. La civilización griega se desarrolló en el sur de la península balcánica, en la isla de los mares Egeo y Jónico y en la costa de Asia Menor. Este territorio, denominado por los griegos Hélade, se caracteriza por su proximidad al mar, que favoreció los viajes marítimos, y por el relieve montañoso, los Balcanes por aquí, que favoreció la fragmentación política en ciudades-estados o polis. Los griegos nunca formaron un estado unificado. A pesar de sus diferencias, tenían cierto sentimiento de unidad. Se llamaban a sí mismos helenos, compartían el mismo espacio geográfico, como hemos visto en los mapas anteriores, y tenían una cultura común, una religión común, un idioma común, la celebración de actos comunes, una religión común, etc. La historia antigua de Grecia se va a dividir en tres grandes etapas, que sería la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Comenzamos por la época arcaica. En los siglos VII y VI a.C. se desarrolla este periodo donde se consolidaron las polis o ciudades-estados independientes con su propio gobierno y se produjo las colonizaciones, fundamentalmente llevadas a cabo por los foceos que llegaron hasta la península ibérica. También se produjeron migraciones de griegos que se establecieron en las costas del Mar Negro y del Mediterráneo, extendiendo así la cultura griega. Ahí veis un ejemplo de los griegos que colonizaron y a la vez buscaban sobre todo tierras agrícolas, mercados para sus productos y materias primas, y a cambio nos dejaron su cultura, su lengua, sus costumbres. Ahí veis un ejemplo de lo que sería una polis griega, ¿vale? Lo que sería la ciudad de la polis griega, que también, a pesar de estar amurallada, los terrenos de fuera, los olivares, el puerto y eso también pertenecían a la polis. Hemos visto la evolución en la época clásica. La época clásica es cuando se desarrolla la ciudad de Estado independiente con sus instituciones propias, leyes, moneda y ejército, y donde se establecen sobre todo las grandes formas de gobierno que conoceremos posteriormente, como la oligarquía, la aristocracia, y la democracia. Las polis más destacadas, como siempre, serán Atenas y Esparta. Y a pesar de ser una época, digamos, de esplendor, sí que hubo conflictos. Primero, revueltas sociales internas, como que motivaron las colonizaciones. Posteriormente, las guerras médicas, que es en donde se enfrentaron las polis griegas contra los persas, y luego la guerra del Peloponeso, que fue un enfrentamiento entre las distintas polis griegas unidas en varias ligas. La época clásica va desde los siglos V y IV a.C. Fue el periodo de mayor esplendor de las polis griegas. Los persas intentaron invadir Grecia y se enfrentaron a los griegos en las famosas guerras médicas entre el 490 a.C. y el 480 a.C., en las que vencieron las polis griegas. De aquí, de esta victoria, la polis con mayor esplendor va a ser Atenas. Al término de esta, Atenas se convirtió en la polis más poderosa bajo el gobierno de Pericles.
Ahí veis, este es Pericles, que va a llevar a Atenas al máximo esplendor. Pero también le granjeará enemigos porque el tesoro intentará controlar el tesoro de las polis griegas, el tesoro de Delos, y eso va a provocar el enfrentamiento con otras polis, especialmente contra Esparta, que desembocará en la guerra del Peloponeso. Ahora lo explicaremos detenidamente. La rivalidad entre Atenas y Esparta provocó la guerra del Peloponeso, que va del 431 a.C. al 404 a.C., en la que Esparta logró la victoria imponiendo su hegemonía. ¿Vale? En verdad fue una victoria pírrica, porque ya Esparta, a pesar de tener el control, no va a llevar al esplendor que tuvieron a principios de la época clásica, cuando Atenas ejercía el liderazgo. Aquí veis los distintos gobiernos que se dan durante la época clásica, y los vamos a explicar cada uno. Primero estaría la oligarquía, donde el gobierno es de un rey o jefe local. Luego sería un gobierno de aristocrático, los aristois, ¿vale? Que son los terratenientes más ricos, aristois, los más importantes. Luego estaría la tiranía, gobierno de un tirano que da un golpe de estado. Y por último, la que ha llegado hasta hoy día con muchas modificaciones, que sería la democracia, donde los ciudadanos se reúnen en asamblea para tomar las decisiones. Aquí vamos a analizar, vamos a ver distintas representaciones de las guerras más importantes. Las guerras médicas reciben ese nombre no por su enfrentamiento con los médicos, sino con los medos, los persas. Los persas someten a las polis griegas de Asia Menor. Las polis griegas se rebelaron, dirigidas por Atenas. Los griegos vencieron y se hicieron con el control del mar Egeo. Las principales victorias de los griegos va a ser la famosa batalla de Maratón, de ahí la prueba, cuando Filipides pensaban que no iban a ganar, y entonces al derrotar a los persas, Filipides corre hasta Atenas para avisar de que han ganado. Y luego las batallas de las Termópilas, ¿vale? También muy famosas. La guerra del Peloponeso fue, como hemos visto, un enfrentamiento entre dos ligas, la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso. En verdad, el enfrentamiento era entre las dos grandes líderes de esas dos ligas, Atenas y Esparta. Tras la victoria contra los persas, Atenas crea la Liga de Delos. Pero va a surgir la guerra del Peloponeso, sobre todo el enfrentamiento entre las polis por el control del tesoro de la Liga de Delos, como habíamos dicho anteriormente. Unas polis apoyaron a Esparta y otras apoyaron a Atenas. Esparta derrotó a Atenas e impuso un gobierno oligárquico. La última etapa de evolución histórica sería la época helenística, donde, a pesar de no tener tanto esplendor, sí que es verdad que se hace con la mayor extensión. Bueno, lo de no tener tanto esplendor, ya empezando con el nombre de la figura de Alejandro Magno, se podía dejar entredicho, pero no ha trascendido tanto como la época clásica. Alejandro Magno es hijo de Filipo II, continuó la expansión territorial iniciada por su padre. En tan solo 10 años y con un ejército de 400.000 hombres conquistó al imperio persa y formó un gran imperio que se extendía desde el mar Egeo hasta la frontera con la India. ¿Veis la enorme expansión que hizo Alejandro Magno, que varias características de la evolución histórica de la civilización griega en sus tres grandes etapas: época arcaica, época clásica y época helenística?